Vamos a regresar en cualquier momento hasta Gamarra, pero no queremos dejar de pasar este tema que nos resulta también importante. Siempre se habla sobre la necesidad de contar con psicólogos en todos, o por lo menos tratar de abarcar la mayor cantidad de población escolar, estudiantil. Esto en la práctica no se da y luego tenemos los problemas de índole psicológico, de diagnóstico psiquiátrico. Ahora a ello se suma otro hecho aún también grave, ¿no? Y nos lo va a explicar Miguel Vallejos, él es decano del Colegio de Psicólogos del Perú. ¿Cómo le va? Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Albina, por este momento. Bueno, ustedes están pidiendo al Ministerio de Educación que no despida a psicólogos. Sí, ya lo hemos hecho hace un mes, en este medio también, ¿no? Advertimos de esta preocupación, ¿no? Del corte de los contratos a septiembre. Ustedes ya tienen esta información. Quiere decir que hay algunos contratos que se vencen en septiembre, pero ¿tienen la información de que no les van a renovar? Bueno, ya tenemos información de algunos psicólogos del Perú, a nivel del interior, que nos han enviado sus contratos, que ya están cesando, ¿no? En agosto ya cesaron, en septiembre van a cesar otros. Hace un mes estuvimos en este medio, gracias a ustedes, advertimos de esta situación, que se iban a cortar los contratos y que no, y esperábamos que el compromiso que asumió la ministra Miriam Ponce, donde negociábamos, conversamos y se comprometieron, hace 8 meses, hace 8 meses se comprometieron en que el contrato iba hasta septiembre y que iban a gestionar un presupuesto adicional para garantizar la continuidad de los contratos hasta diciembre. Ahora, hace 8 meses. Sobre la necesidad, inclusive la presidenta y el ministro de Educación, yo recuerdo en una actividad, anunciaron que iban a incorporar más de 4.000 psicólogos, que en algunos casos creo que eran del Serums. Sí, ese es otro tema, que es un serum gratuito, pero en estos momentos, ¿no? más de aproximadamente 3.000 psicólogos que ya están contratados. ¿no? Que están contratados, están en riesgo de no tener la continuidad. Lamentablemente, la información que se nos ha dado es que ya han empezado el trámite, ¿no? De buscar este habilitante legal para que se pueda usar los presupuestos y dar la continuidad a los contratos y garantizar de los psicólogos contratados, este 2%, ¿no? De psicólogos a nivel nacional, se garantice hasta diciembre, hasta que la culminación del año escolar, pero lamentablemente señalan de que este documento está en el Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía no da la opinión, ¿no? Con la importancia debida, y pueda esto derivarse a la presidencia del Consejo de Ministros y luego al Congreso para poder sacar una ley. La causa es básicamente burocrática, no es que haya falta de presupuesto. En este caso ese es el argumento, ¿no? Entonces a nosotros nos sorprendió porque el ministro señaló que sí, no nos preocupáramos, ¿no? Que iba a haber la continuidad. Pero viendo todo este tema burocrático, aparentemente no va a salir, ¿no? Porque esto de que el ministro de Economía tome conciencia, tenga la voluntad política de aprobar ese habilitante legal para usar el presupuesto, luego la presidencia del ministro lo tome como suyo y lo eleve al Congreso para que puedan aprobar una ley, ya llegó diciembre y lamentablemente no va a haber continuidad. Entonces, eso es preocupante, ¿no? Porque definitivamente, si hace 8 meses ya había el compromiso y habíamos anunciado con la ministra y nosotros a que se iba a garantizar el año académico, ¿no? Con el apoyo psicológico de los 3.000 psicólogos contratados en el Estado, pero lamentablemente creo que eso ¿Es la totalidad de psicólogos? Sí, es el 2%. 2% nada más, claro, 2%. Para 50.000 colegios. 51.000 colegios que de una otra forma, que hace 13 años, ¿no? O sea, no se crece en ese porcentaje y lamentablemente creo que no hay conciencia de la salud y los problemas psicológicos que están pasando en los escolares. En un programa anterior de ustedes, temprano, pasaron a un colegio con detectores de metales. Claro. ¿No? Que estaban detectando si los estudiantes estaban ingresando arma blanca o alguna arma de fuego. ¿Qué le parece esa medida?
Es que no es un tema de control social, ¿no? Es un cambio de actitud, ¿no? Estamos viendo que nuestra sociedad se está psicopatizando, ¿no? Los niveles de violencia social, los niveles de violencia intrafamiliar, ¿no? Los niveles de violencia escolar también, ¿no? Hasta los alumnos están quemando la cara, cogoteando, usando arma blanca para poder generar violencia. ¿A qué nos conduce una sociedad psicopatizada? Es que no estamos respetando normas, estamos siendo insensibles, no nos interesa la vida. Esa es la psicopatía, ¿no? Que de una u otra forma vemos que lamentablemente el tipo de violencia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, si no controlamos eso con la educación, que es el tema preventivo, tenemos que prevenir, tenemos que formar y regular, ¿no? La emoción, la personalidad de nuestros futuros ciudadanos, y eso definitivamente nos va a llevar a un país pacificado. Ahora, cuando uno escucha que solamente son 3.000 psicólogos para colegios públicos y que esto es el 2%, quizás algunos puedan decir, no hay más psicólogos, o sea, hay déficit de psicólogos. ¿Por qué estamos frente a esta situación? Actualmente somos 60.000 psicólogos colegiados, 20.000 que están en proceso de colegiarse y próximamente 120.000 estudiantes de psicología en graduarse. Entonces, en los próximos 5 años vamos a ser 200.000. Si en 13 años no se ha cumplido la ley, no se ha incrementado. ¿Qué es lo que dice la ley? No, la ley señala que un incremento... Esa ley del gobierno de Alan García, creo, ¿no? De Ollanta, en el 2011, ¿no? ¿Ya? Entonces, la 29.719, donde se señalaba, ¿no?, la necesidad de contar con un psicólogo por colegio, ¿no?, y que este incremento sea gradual, ¿no? Entonces, pero eso quedó en letra muerta, ¿pero por qué? Es que usted me dice que no hay déficit, entonces, si no hay déficit, es que no los contratan, los sueldos son muy bajos, no hay, ya sabemos que la voluntad política se pierde, ¿no? Pero, ¿por qué? Es que no se incrementa el presupuesto. El año pasado había más psicólogos y este año ha habido menos. Se redujo por decisión de las autoridades del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? O sea, a pesar de que también salió la ley del 2023, se promulgó otra ley, la 31902, para fortalecer y mejorar la 27.719, ¿no? La 29.719, lamentablemente igual seguimos, ¿no?, en la actitud esta de no seguir contratando más psicólogos, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿cómo garantizamos la formación en la personalidad, en las habilidades blandas, en la empatía que tanto necesitamos, ¿no? En tener conciencia sobre la vida, que son aspectos psicológicos, ¿no?, y que pueda garantizar el respeto a los demás, ¿no? El vivir, tener una suerte de una convivencia sana. ¿Cuánto es, ¿sabe usted en cuánto se redujo el presupuesto que usted señala como una de las causas de por qué no hay psicólogos en todos los colegios? No es que se ha reducido, sino que no se ha pedido probablemente mayor presupuesto, porque si se pide mayor presupuesto hay mayores plazas para poder contratar. Entonces, esa es la preocupación, ¿no? Que hace 2 días... ¿Y a quién le tocaba eso? ¿Al Ministerio de Educación? Al Ministerio de Educación tiene que pedir, ¿no?, generar la necesidad de digamos, tener mayor presupuesto. Economía también, tener la conciencia de que son seres humanos que necesitan, que personas y personas que son vulnerables y después de la pandemia han tenido mayor impacto en su salud mental, pero no parece que los números no son sensibles, ¿no?, a la vida humana. Entonces, en este caso, está en manos del ministro de Educación, está en manos del ministro de Economía, ¿no?, que esto se gestione, ¿no?, y los pocos psicólogos, ¿no?, que están atendiendo a una población vulnerable sigan siendo beneficiadas hasta el final del año académico, ¿no? Sí, entonces, bueno, hay que dejar de pensar en el corto plazo, ¿no? Es preocupante lo que usted nos dice también. Estamos caminando a ser una sociedad de psicópatas, ¿no? Y eso sí duele. Sí, lamentablemente hasta por 1.000 soles te están asesinando. O sea, que no está valorándose la vida y eso es lamentable, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese deterioro de la personalidad, ¿no?, probablemente es porque se ha descuidado la educación, esa deterioro de los valores,
tiene que ver con la educación. Claro que sí. Es por eso que desde el Colegio de Psicólogos tenemos ese compromiso que debemos tener profesionales que fortalezcan el autoestima, la personalidad y De las acuerdo. habilidades Sí. blandas como la empatía, la solidaridad que debe educarse en los colegios, ¿no? Muy bien. ¿Cuándo se tiene que ver esto? ¿A fin de mes? Fines de septiembre. Ya hay contratos en el Perú que ya se han cerrado, están cesando. En agosto ya han comunicado, hay cartas que han comunicado que el cese de algunos colegas, los otros serán en septiembre. Pero Vamos a así estar como atentos. van los trámites, ¿no? Ojalá. Y pedir que el Congreso, ¿no? Primero que el ministro de Economía apruebe, ¿no? De luz verde a esta habilitación legal. Luego pase al ministro, a la presidencia del Consejo de Ministros. Y luego se pida que el Congreso que Vamos a ver. apruebe una ley, ¿no? Es la burocracia completa. Realmente Vamos a ver que se no pueda... hay esperanza, ¿no? Vamos a ver que esto se pueda reconsiderar porque sí es urgente. Le agradezco mucho haber estado Gracias con a nosotros. ustedes y estamos para servir. Miguel Vallejos, decano del Colegio de Psicólogos del Perú. Hacemos una pausa, regresamos.